¿Qué tal? Yo soy Óscar Calmaestra y hoy te voy a enseñar a limpiar y a procesar los graves para que sean potentes, pero evitando la típica bola de graves. Vas a aprender a crear un low-end balanceado y nítido y te voy a enseñar las herramientas que tienes que conocer para resolver un montón de problemas asociados a estas frecuencias. Hay que empezar a dar caña. Todo lo que voy a hacer hoy lo puedes aplicar a cualquier estilo de música y te va a resultar especialmente útil en estilos que tengan mucha carga de graves. Las frecuencias graves constituyen una parte muy importante de la música que escuchamos en la actualidad. Pese que no añaden mucha información melódica, unos graves sólidos suponen una base potente para cualquier música. ¿Pero por qué siempre dan tanto problema los graves? El rango de frecuencias bajas es un poco complejo porque en un espacio muy pequeño del espectro hay varios sonidos que luchan por hacerse un hueco en la mezcla. En esa zona está el peso del bajo, la pegada del bombo, el cuerpo de guitarras y sintes, y además son elementos que consumen un gran peso. Consumen mucho headroom, mucho espacio en la mezcla. ¿Cómo mezclar el bombo y el bajo? Problema número 1. Queremos un bombo fuerte y con pegada y un bajo con mucho cuerpo y presencia. Que queramos eso es lógico, pero los dos al estar en un rango de frecuencias muy similar, es normal que luchen mucho. Piensa, ¿por qué eliges el sonido de un bombo en concreto? Pues te lías a pasar samples o eliges un kit de percusión y al final te quedas con el sonido que más presencia y pegada tiene. Y piensas, este bombo me encanta cómo suena genial. Pero luego te das cuenta de que ese bombo enorme en la mezcla se pierde, se deja de escuchar con claridad. ¿Cómo es posible? Entonces luego se crean soluciones como generar un bombo por capas, para tener su grave por un lado y la pegada por otro, por ejemplo. Así lo puedes procesar y nivelar de forma independiente. Y esto no es malo, pero luego llegas al bajo y piensa, ¿por qué eliges el sonido de un bajo en concreto? ¿Por qué has elegido ese preset? Efectivamente, porque suena potente, porque suena grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego pones ese bajo enorme al lado del superbombo por capas y desaparece. Se deja de escuchar con claridad. Entonces a lo mejor llegas a la conclusión de que también tienes que crear un bajo por capas para que se escuche bien. Y eso tampoco tiene que ser malo. De hecho, en el ejemplo que os voy a enseñar tengo dos capas de bajo, pero hay que saber bien cómo procesarlos. Y luego todas esas capas de sonido que estás creando se tienen que mezclar. Y cuanto más capas tengas, más se te puede complicar la mezcla. Si desde el principio de tu tema empiezas a pensar así, vas a tener una mezcla muy complicada. A ver si te ha pasado esto alguna vez. Aquí tengo un drum kit de una 808, que es de los que vienen de serie con Ableton Live, y este bombo suena potente, suena genial solo, y lo mismo el bajo. Si escuchamos el bajo en solo, suena con claridad y suena muy bien. Pero ¿qué pasa si lo mezclamos los dos? Que ahora el bombo se ha perdido un poco. Parece que está un poco bajo de nivel, ¿no? Pues vamos a subirlo. A ver, un poco más. Poco más. Vaya, he llegado ya a 6 dBs. Bueno, por aquí a lo mejor puede estar en nivel del bombo, pero ahora el bajo se ha quedado como un poco atrás. Ya no lo escucho igual que antes. ¿Qué está pasando aquí? Para que el bombo se escuche con claridad cuando está sonando con el bajo, lo tengo que subir mucho. Si lo pongo a un nivel más correcto, se pierde. Y ya no digamos si lo escuchamos con el resto de la mezcla. Sí, suena el bombo, pero es que se ha perdido completamente, ya no tiene pegada. Vaya mierda esto, ¿no? ¡Maldita sea! Es mucho pedir que una mierda salga bien. ¡Es mucho pedir! Y eso que este bajo le he puesto intencionadamente una compresión sidechain súper fuerte para que veáis que la compresión sidechain ayuda, pero no es la solución a todos los problemas. Procesamiento del bombo. Puede que lo que esté pasando es que tu bombo no sea el correcto, que hayas elegido un mal bombo. ¿Cómo saber si has elegido un bombo correcto? Pues independientemente del estilo de música que hagas, la pegada del bombo suele estar aproximadamente entre los 40 y los 80 Hz. Si la pegada de tu bombo está más abajo de los 40 Hz, no se escuchará con claridad en altavoces pequeños. Y si tuviera la pegada mucho más arriba de 80 Hz, no tendrás esa profundidad de graves que tanto vamos buscando. En ese caso podrías rellenarlo con otro bombo haciendo la parte subgrave, rellenando esa parte, pero los bombos que tienen una pegada muy por encima de 80 Hz suelen luchar bastante con el bajo. Es muy probable que te genere problemas con el bajo. Vale, entonces, ¿qué puedo hacer para que el bombo no se pierda tanto en la mezcla? Este bombo tiene bastante subgrave y pegada, que es lo que le hace llamativo, que es lo que hace que suene potente, pero le falta carácter. Como no escuches este bombo en un equipo que reproduzca bastante bien los graves, no se va a escuchar con claridad. Pues lo que voy a hacer para evitar esto es darle mayor presencia en medios y agudos al bombo, pero no lo voy a hacer solamente con un ecualizador. Voy a utilizar 3 plugins diferentes que me van a dar un mejor resultado. El primero que voy a utilizar es un ampli para darle carácter. En Ableton tenemos el amp, que simula diferentes tipos de amplificadores, pero podéis utilizar el que queráis. Solo hay que tener una cosa en cuenta: si metemos un preset o elegimos un ampli diseñado para guitarra, va a ensuciar demasiado el sonido. Si yo elijo estos presets de guitarra, aunque lo atenúe, distorsiona demasiado.
Esto no nos sirve. Nos funcionará mejor un amplificador diseñado para bajo, no para guitarra. Por eso este preset nos va a funcionar mejor. Aunque yo suelo utilizar el de blues porque me da un plus extra de carácter en medios y agudos. ¿Con plugin? Sin plugin. Hay muchísima diferencia. Nos tenemos que asegurar, como es un bombo, que esté en mono, y voy a ponerlo a un nivel un poco más correcto. Ahora voy a utilizar un saturador para añadir armónicos. Si has visto mi vídeo de saturación armónica sabrás por qué doy este paso. Vale, voy a añadir un pelín de drive. Lo voy a dejar en modo analógico y voy a activar el soft clip para que añada más armónicos. Y muy importante, veniros aquí, darle al botón derecho y aseguraros de que el plugin esté en alta calidad. Así reduciréis la probabilidad de que tengáis problemas de fase. Vamos a escuchar el antes y después con los dos plugins. Sin efecto. Con efecto. Se ha subido también de volumen, ahora controlaremos eso, pero podéis notar que el carácter es muy diferente. Y ahora sí, vamos a ecualizar el bombo. Si estás escuchando esto a través de unos altavoces o unos auriculares que reproduzcan bien los graves, habrás notado que se han reducido un poco. Sobre todo la parte subgrave se ha atenuado un poco. Eso es algo que hacen la mayoría de saturadores y amplificadores para no distorsionar mucho los graves, pero no pasa nada, solamente hay que tenerlo en cuenta. Pero antes de aumentar la ganancia voy a bajar un poco el nivel. Cargo un utility y lo voy a bajar unos 3 dB. Y ahora sí aumento un poco. En ningún caso deberíais de llegar a los 6 dB. Si necesitáis subir más de 6 dB es que os habéis pasado en los procesos de antes. Tenéis demasiada señal amplificada o saturada. Eso también depende un poco del tipo de saturador y amplificador que hayáis utilizado. Y ahora lo que vamos a hacer es compensar esta subida para ganar también algo de claridad. Voy a atenuar un poco desde los 200-300 Hz aproximadamente. Voy a bajar un pelín más el nivel. Voy a cargar otra EQ para que veáis la gráfica. Simplemente de apoyo visual. Vamos a escuchar sin efectos. Y vais a ver cómo esta parte aguda va a cambiar muchísimo. Y con efectos. Aparte del nivel, el carácter ha cambiado muchísimo. El balance es completamente diferente. Sin efecto. Y como veis no tengo ningún proceso complejo, lo hemos hecho en un segundo. Vamos a escucharlo en contexto. Sin efectos. Fijaros que tendría que subir muchísimo para que se escuche con claridad, incluso ya picaría. Y ahora sin embargo con estos plugins ganamos muchísima presencia, se escucha muchísimo más claro el bombo. Esto está genial, pero tenéis que tener una cosa en cuenta. El espacio de vuestra mezcla es limitado. Si a todas las pistas le aplicas procesos para estar presentes, te vas a quedar muy pronto sin espacio. Y eso va a hacer que luego tengas que sobrecomprimir para controlarlo todo. Por eso es importante que priorices a qué cosas quieres darle mayor presencia. Si todo está presente, no hay nada presente. ¿Cómo procesar el bajo? Aquí tengo un bajo según sale del sinte, sin ecualización correctora ni nada, solamente el compresor que os enseñé antes. Y luego hice otra capa de bajo para añadir mayor complejidad. El sonido de ese bajo está muy bien, pero quería que no fuera tan predecible. Por eso le añadí esta capa. Este sonido de bajo está diseñado de forma parecida a los bajos de dubstep. Así le puedo dar un carácter más underground al sonido de bajo general, pero manteniendo también parte del sonido clásico. Y de paso me sirve para enseñaros que se pueden generar varias capas de bombo y de bajo. No tiene que estar todo tan limpio por obligación. Estos bajos sin apenas procesar ya se escuchan con bastante claridad con el bombo. Otra cosa que he visto a veces cuando ya está todo descontrolado, cuando ya hay mucha lucha de frecuencias, es que llegan a la conclusión que lo que hay que hacer es filtrar todos los sonidos. Filtrar el bajo para que no entre en contacto con el bombo y al revés, cortar por completo las frecuencias en las que coinciden. El posible resultado de esto es un sonido más o menos nítido entre bombo y bajo, pero con poco cuerpo y un sonido muy antinatural. Muy frío. Y es que es normal que diferentes elementos coincidan en frecuencias. El bombo y el bajo coinciden naturalmente en un rango y no pasa nada. Lo que hay que hacer es tener un pensamiento crítico para ver si están luchando mucho y están enturbiando la mezcla. Si te lías a separar todos los sonidos con filtros, luego tu mezcla no va a sonar compacta. Va a sonar todo por su lado, no va a haber una cohesión coherente. Es como preparar un plato y tener los frijoles en un sitio, el chile en un lado y la cebolleta y el tomate en otro. Eso no va a quedar bien. Hay que mezclar los ingredientes y cocinarlos juntos. Solo hay que tener en cuenta que un ingrediente no enmascare el sabor de otro, pues en mezcla es exactamente igual. Compresión multibanda para nivelar.
De esto no se suele hablar y es muy importante. Lo que hace que un tema genere la sensación de que tiene pegada depende también de cómo estén procesadas las frecuencias agudas. Si tu mezcla no tiene brillo suficiente, va a sonar apagada y eso va a generar la sensación de que hay más graves. Pero claro, hay que tener un equilibrio coherente. Es muy importante el equilibrio entre graves y agudos. Si te faltan muchos agudos, se va a generar automáticamente la sensación de que está todo muy enfangado, de que hay bola de graves. Si quieres un mayor peso en graves, en vez de subirlos, comprime un poco los agudos del bajo. Así se reducirán un poco respecto a los graves. Además, al comprimirlos tendrán menos dinámica, tendrán menos altibajos y se perderán menos en la mezcla porque tendrán un nivel más constante. La sensación psicológica que vamos a generar es que no los hemos bajado prácticamente de volumen y además va a dar la sensación de que hemos aumentado los graves sin tocarlos. Vamos a escucharlo con el bombo. Sin efecto. Con efecto. ¿Notáis la diferencia, no? Esto no es magia, es jugar con la percepción del cerebro. Otro consejo que os doy es que tengáis cuidado con los axiomas que se dicen a veces sobre mezcla y mastering. Os podéis fijar que digo cosas del tipo esto suele o en la mayoría de casos, y no digo esto es así o tenéis que hacer esto siempre. En la mezcla y el mastering rara vez las cosas son blancas o negras. Hay demasiadas cosas que entran en juego como para que sea así. He escuchado mucho y yo también he dicho en ocasiones que de 50 para abajo crea un low cut y córtalo todo. Y yo lo hacía en parte porque lo aprendí así y porque de 50 para abajo es complicado escuchar qué está pasando. Entonces si no se escucha con claridad, ¿para qué vamos a tener ahí eso quitándonos espacio en la mezcla? Pues resulta que hace tiempo añadí en el estudio unas nuevas trampas de graves que me permitieron escuchar con mayor claridad lo que estaba pasando en esas frecuencias. Además empecé a hacer un chequeo a revisar la mezcla en auriculares más profesionales. Esas dos cosas me hicieron tener una mayor percepción de lo que estaba pasando ahí abajo. Me di cuenta que cortar de ese modo por norma, por obligación, sin pararme a pensar, podría ser contraproducente. Las frecuencias subsónicas nos afectan de una forma física, no solo auditiva. Si escuchamos esas frecuencias a un volumen alto, harán que nuestro cuerpo, los órganos y los huesos entren en resonancia con esas frecuencias. Por eso en parte cuando estamos en un festival o una discoteca, el sonido nos produce esa especie de alteración, de excitación. Esas frecuencias en la antigüedad para nuestro cerebro significaban peligro. Hay un animal muy grande acercándose o un terremoto. Por eso nos generan adrenalina, en teoría para que huyamos lo más rápido posible del enemigo. Pues me di cuenta que las frecuencias hasta los 40 y 50 Hz añaden un cuerpo muy interesante. Pero te preguntarás, como hice yo, ¿por qué no al menos eliminan las frecuencias que están de 20 Hz hacia abajo? Si esas frecuencias son imposibles que el oído humano las escuche. Pues lo primero por lo que acabo de decir, que nuestro oído no las escuche no quiere decir que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no reaccione a esas frecuencias. Y hay otro problema, ese tipo de filtros en graves generan un desfase en la señal. Si trabajas con oversampling y fase lineal vas a reducir en parte esos problemas, pero es muy probable que generen una coloración del sonido. Y además analizando temas de diferentes estilos, analicé varios temas de Hans Zimmer, varios de electrónica y otros de pop y me di cuenta de que no cortaban esos subgraves. Si analizan música profesional no cortan tanto los subgraves. Se cortarán en pistas y en sonidos que realmente no necesitan esas frecuencias subgraves para limpiar un poco. Pero en bajos y bombos no se suelen cortar tanto. No estoy diciendo que no tengas que cortar estas frecuencias, pero no tienes que hacerlo por norma, por obligación. Eso sí, si los dejas tienes que tener varias cosas en cuenta. Para empezar, que no estén a un nivel muy alto. ¿Veis? Tengo aquí los subgraves, pero no están muy altos. Están entre -6 y -4 dB. Si están muy altos, aparte de perder espacio en la mezcla, hay otra pega que es que pueden hacer reaccionar a los compresores de forma un poco exagerada, sobre todo a los compresores de emulación analógica. Y si los cortas en todas las pistas y en el máster, vas a ganar un pelín más de volumen. En el máster tendrás un pelín más de espacio. Como siempre digo, si quieres llegar a volúmenes muy altos, tendrás que sacrificar algunas cosas. Ya tienes que ser tú el que decida si merece la pena perderlas o no. ¿Cómo tener un buen equilibrio entre el bombo y el bajo? ¿Cómo saber a qué nivel tenemos que ponerlos? Pues no hay una norma, pero sí hay algo que se cumple en muchos casos, y es que la pegada del bombo y el cuerpo del bajo suelen estar a un nivel similar. Si tu bombo y tu bajo están a niveles muy diferentes, deberías preguntarte por qué te está pasando eso. Y esto ya depende del estilo de música, pero el bombo suele estar un poco más alto que el bajo. Como el bombo contiene menos medios y agudos que el bajo, tiene que estar a un volumen un poco más alto para que dé la sensación de que se están escuchando a un mismo nivel. Si el bajo está muy por encima del bombo, vas a tener la sensación de que tu bombo tiene poca pegada. Y si tu bombo está muy por encima del bajo, va a dar la sensación de que tu bajo no tiene cuerpo. Aunque lo tenga, la sensación psicoacústica nos producirá esa sensación.
Voy a seleccionar aquí el bombo para que lo podamos ver y vamos a ver los niveles. Como veis, el bombo está un poco por encima. La gráfica la tengo puesta a 6 dB, por lo que no está mucho más alto. El bombo está aproximadamente 1 dB más alto que el bajo. Pero hay mezclas en las que veo que el bombo está mucho más alto que el bajo, y eso es porque tiene un problema de enmascaramiento. Gracias al procesamiento que le he hecho al bombo, con el que hemos generado mucha presencia, me ha permitido no tener que subirlo tanto para que se escuche con claridad. ¿Qué gran ventaja tiene esto luego en el mastering? Pues que me va a permitir subir un poco más el nivel sin tener que aplastar la señal, sin tener que comprimir y limitar mucho. Procesamiento estéreo. A la hora de crear los bajos con el Synth Vital no he tenido en cuenta el estéreo, por eso es algo que tengo que revisar. Y me he dado cuenta que muchos presets de los synths especiales para bajo, no sé por qué, a menudo están muy abiertos en el estéreo. Bueno, sí sé por qué, porque así parecen que suenan mejor, son más llamativos. Pero para tener unos graves sólidos y evitar posibles problemas de fase, no es recomendable tener esta zona muy abierta en el estéreo. Hay gente que pone los bajos completamente en mono, pero si tu bajo tiene frecuencias medias y agudas y lo pones completamente en mono, aparte de sonar peor, se va a perder un poco en la mezcla. Y si el bajo está un poco abierto en el estéreo, va a luchar menos con el bombo que si está centrado. Vale, ¿cómo podemos saber la información estéreo que tenemos? La información site. Pues por ejemplo, hay un plugin gratuito que se llama M-Stereoscope, con el que podemos escuchar la información mono o la información del site, la información estéreo. Otro plugin que también está muy bien es el adapter, el Metric AB, que este me gusta porque aparte de escucharlo podemos verlo frecuencialmente. Esta es la información mono y esta es la información que tenemos en el site. Pero también podemos hacerlo con el ecualizador de Ableton. Aquí en el modo, si seleccionamos Mid-Side y lo ponemos aquí en vez de mono en side, en estéreo, nos va a aparecer también toda la información que tenemos. Y aquí, como estáis viendo, hay demasiados graves y subgraves en el estéreo. Entonces lo que vamos a hacer es generar un low cut y filtrarlos un poco. Entonces mi intención es cortar todos los graves y subgraves. No me interesa que estén en el estéreo. Si yo pulso aquí en los auriculares y selecciono el filtro, escucho todo lo que he cortado. Pues aquí ya he cortado todos los graves. Todo esto que estáis escuchando es lo que he cortado. ¿Qué otras cosas podemos hacer para limpiar la mezcla? Pues por ejemplo, buscar elementos que compitan en el rango de frecuencias bajas y moverlos un poco en el panorama. Por ejemplo, yo aquí tengo un acorde y un lead que también tiene frecuencias graves. Pues este, por ejemplo, lo puedo poner a -15 y el lead, que también tiene algunas frecuencias medio graves, lo pongo a 15. Esta es una forma muy básica de panoramizar, pero tranquilos que ya haré un tutorial específicamente de esto. Y en algunas ocasiones es tan sencillo como revisar los niveles de mezcla. Si yo subo el lead y el acorde, vais a ver cómo la base se va completamente al fondo, como se pierden los graves. ¿Veis cómo está perdiendo pegada? Y no estoy cortando los graves. Muchas veces es una simple cuestión de equilibrio entre las diferentes pistas. Asegúrate que todo tenga su espacio, que todo esté repartido por el rango de frecuencias. Procesamiento Low-End con Isotope. Aquí en el Low Zone tenemos un módulo que se llama Low-End Focus, que está pensado para limpiar las frecuencias entre los 20 y los 300 Hz. Puede funcionar en estéreo o en modo mid-side, que nos va a permitir controlar el mid y el side, tener parámetros diferentes en la parte mono o estéreo de nuestro tema. Como se pueden procesar hasta los 300 Hz, ahí ya tendríamos algo de información estéreo. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo, si bajo disminuyo el contraste y si subo aumento el contraste. Ahora escucharéis que hace esto. El modo smooth preserva bastante la señal original y el modo punchy hace una modificación más drástica. Va a generar un bombeo mayor. Dependiendo de lo drástico que queráis ser o tenéis más o menos bola de graves, os interesará poner un modo u otro. Yo por norma general suelo trabajar en suave, pero ahora para el ejemplo utilizaré el punchy para que lo escuchéis mejor. Y luego está la ganancia, que no es solamente ganancia, es también saturación, armónicos. Este plugin lo podéis utilizar en grupos de instrumentos, pero yo creo que es realmente útil en el máster. Si aumentamos el contraste, lo que va a hacer es enfatizar las transientes, pero por contra va a atenuar el resto de cosas. Es decir, va a resaltar los transitorios y va a atenuar lo que viene a continuación. Vamos a escuchar lo que hace. Y voy a subir un poco la ganancia, para que agregue también armónicos. Vale, vamos a escuchar con Easing Plugin, con efecto, sin efecto. Como veis, cambia completamente. Obviamente esto está hiper exagerado.
Tendría que ponerlo a lo mejor a este nivel. Vamos a escucharlo ahora. Con efecto. Sin efecto. Con efecto. Esta herramienta es peligrosa porque puede cambiar la dinámica por completo. El movimiento y la percepción de los graves puede ser muy diferente. Por eso, aparte de fijarte en las modificaciones que está haciendo los graves, te tienes que fijar también en la percepción del groove de tu tema. Por eso este plugin no lo suelo trabajar en solo. No suelo hacer esto. De poco me sirve escucharlo en solo, porque tengo que escucharlo con el resto de la mezcla. Y si todavía tienes falta de presencia en los graves, hay otro módulo que te puede ayudar, que es el Master Rebalance. ¿Qué hace este módulo? Centra la atención, el foco en uno de estos elementos. En bajo suele emborronar demasiado, no me suele dar buenos resultados. Voy a exagerarlo. ¿Veis? No es esto lo que voy buscando. Pero el drum sí me suele dar buenos resultados. ¿Vale? Algo por ahí. Vamos a escuchar con plugin y sin plugin. Con plugin y sin plugin. Veis que la percepción del tema es completamente diferente. Con plugin. He exagerado un poco para que lo escuchéis, pero veis que la verdad es que funciona muy bien. En un momento hemos podido generar bastante presencia en graves, obviamente porque ya lo habíamos trabajado previamente. Si tus graves están muy emborronados, esto no va a hacer gran cosa. Y con este plugin hay que tener cuidado porque no sé si estáis notando que está comprimiendo muchísimo. Esta puede ser la gota que colme el vaso para que tu mezcla se vaya al garete. Tienes que tener cuidado para que no te suene todo muy sobreprocesado. Y si sigues teniendo problemas de enmascaramiento de frecuencias, mírate este vídeo en el que te comparto 5 técnicas que harán que tus mezclas suenen más limpias y definidas. Y si apoyáis este vídeo, haré uno nuevo hablando de otras cosas que no me ha dado tiempo a contar en este. Tengo el presentimiento que vamos a necesitarte otra vez, forastero. Nada, hasta pronto. Chao.